Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es Jaime Avederapo, director de la Comunidad Palestina, doctor en Derecho Internacional. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Jaime. Gracias a ti por la invitación, Fernando. Y queríamos conversar un poquitito contigo sobre esto que fue anunciado con una cantidad de anuncio, pero mayoritario. Este es el negocio del siglo, el acuerdo del siglo, el acuerdo más importante del mundo que básicamente incorporó una negociación entre Estados Unidos e Israel que señalaba básicamente, después podemos pormenorizarlo, pero básicamente es el pacto del siglo, como se le llamó, que Estados Unidos garantizaba y que Israel tenía todo el territorio que normalmente había reclamado, incluso un poco más, que se podía establecer una posición territorial palestina al este de Jerusalén, y que básicamente los territorios podían ser canjeados por platas para inversiones palestinas más que por efectivamente tierra. El mayor problema de todas estas cosas, y por eso causó tanta discusión desde, por cierto, los propios palestinos hasta incluso algunos países de Europa que lo vieron con recelo, es que no fueron los palestinos parte del acuerdo. Claro, entonces queríamos conversar un poquitito de eso, y tú que eres director de la Comunidad Palestina en Chile, quiero primero que nada preguntarte cómo vieron el anuncio del Pacto del Siglo. Es muy lamentable, lo vemos y en eso tenemos una sola voz. Muy lamentable, primero, por haber sido excluidos. Segundo, por una imposición gravísima ante lo único que tenemos nosotros, los palestinos, que es el derecho internacional de nuestro lado. Entonces, aquí no está solo en juego el devenir de los palestinos. Lo que ha hecho el presidente Trump con Netanyahu, bueno, algunos dicen que la propuesta, la idea viene desde Netanyahu y simplemente la dio a conocer el presidente Trump. Más allá de entrar en eso, quién es el autor intelectual de la propuesta, tiene repercusiones muy grandes en la estructura del régimen internacional, sistema de Naciones Unidas, en que se mantenga vigente el derecho internacional y el respeto de los pueblos. Mira, aquí es tan hondo que de alguna forma se está borrando lo que son sendas resoluciones de Naciones Unidas en un lapso de aproximadamente 70 años y con mayor claridad del 67 a la fecha. Se están legitimando asentamientos que hasta hoy son ilegales. Por cierto que esta imposición no lo elimina, pero la tendencia del hegemón, la tendencia de las potencias, la tendencia hoy día del sistema internacional y de algunos países que no han alzado la voz diplomáticamente como uno pudiera esperar frente a lo que está en juego. Por eso que para nosotros es muy complejo transmitirle a la comunidad internacional en particular y donde estamos, en este caso en Chile, las repercusiones que lleva aparejado este acuerdo por un asunto, ya sea de política doméstica de Israel, en donde Trump quiere influir o apoyar a uno de sus aliados, o por razones de internos del propio Estados Unidos por el impeachment. La verdad es que se está jugando con lo más relevante, que son las normas del Jus Cogens, las normas imperativas. ¿Qué es eso? Las normas que protegen a las personas en sus derechos más fundamentales. Y es eso lo que está en juego tras este acuerdo, que viola prácticamente todo el derecho internacional en materia de régimen de derechos humanos, en materia de derecho internacional humanitario, principios generales del derecho, y todo por una partida estratégica en donde se excluye a una de las partes que precisamente es el pueblo que vive bajo ocupación. Ahora estamos conversando con Jaime Avederapo. Él es el director de la Comunidad Palestina en Chile y doctor en Derecho Internacional. Hay cosas que son bien interesantes. Yo me acuerdo que en algún momento dado se intentó, cuando se intentó hacer el último de los acuerdos, que incorporaba, por cierto, también a los palestinos,
El concepto más o menos gancho era el de paz por territorio. Era la idea de que básicamente las posibilidades de acceder a que haya dos estados y que puedan cohabitar estaba determinado por la condición de paz o no. Cambia radicalmente eso en este acuerdo, donde básicamente el presidente Trump señala que se le reconoce a Israel todo lo que son los asentamientos, muchos de los cuales están siendo impugnados por incluso Naciones Unidas, como tú decías, pero ya el canje deja de ser paz por territorio y es inversión por territorio. Es decir, te dicen, mira, lo que a los palestinos se les va a posibilitar no es la idea de que puedan vivir cohabitando con Israel sobre la base de una situación pacífica, sino se les va a dejar la posibilidad de que haya $50.000 millones disponibles eventualmente para que puedan generar una serie de enclaves productivos. Y a eso le contesta Mahmoud Abbas señalando que no está en venta la dignidad de Palestina. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puede funcionar un acuerdo, primero sin el tercero, que es fundamental, y segundo, porque hay un condicionamiento económico que efectivamente también Palestina necesita recursos? A ver, lo que se necesita primero es libertad. O sea, partamos por ahí, porque no veo cómo puede haber emprendimiento si no vas a controlar aduanas, no vas a controlar espacio terrestre ni espacio aéreo, y está todo eso conculcado en tus elementos más sustantivos que componen la soberanía nacional. Entonces, mira, mercantilizar las relaciones internacionales es un fenómeno que no solamente se advierte en este acuerdo. De alguna manera hoy día se están dejando en el pasado algunas cosas que antes parecían bastante importantes dentro de la Carta de los Derechos Humanos, y hoy día están pasando a una relevancia menor por la conducta que tienen, como te contaba hace un momento, los Estados Unidos, incluso Rusia y otros actores. En este caso en particular, yo me preguntaría cuál es el objetivo real del acuerdo. Porque si el acuerdo es realmente una solución con Palestina, pero sin los palestinos, evidentemente hay un problema de racionamiento, o sea, un problema lógico. Se está imponiendo algo. Entonces, pareciera que más bien se quiere dejar en el registro histórico que se hizo una propuesta y que Palestina nuevamente no la aceptó. Y eso te permite a ti seguir ampliándote en tus razones de Estado, es decir, creando tu Estado imaginario, que es el que maneja en este momento autoridades como Netanyahu y el Likud y las personas que están en el gobierno ahora, porque saben que evidentemente Palestina no puede aceptar una cosa como esta, porque tú lo presentaste muy bien, o sea, cambió la estrategia, pero yo no sé si un juego de estrategia, sino que aquí se tiene más en vista, que es muy diferente a lo que fue Oslo en la década del 90, se tiene en vista que aquí no se va a llegar a un acuerdo con Palestina, y el asunto más bien es cómo seguir avanzando. Por un lado, la creación del Estado de Israel, por otro, en una coyuntura, darle un apoyo a las autoridades de turno y de Israel, y por otro, es decir, nuevamente, mira, los palestinos no hay manera de llegar a un acuerdo con ellos, porque no son pragmáticos, no entienden que hoy día tienen que primero velar por su bienestar desde el punto de vista económico. Lo de lo económico no es tan novedoso, porque de alguna manera, en una visión bien distinta del presidente Obama, también una visión bien cremástica, bien pensado en lo comercial, bien pensado en que hay que cuidar la seguridad de Israel y por otro lado permitirle las condiciones del desarrollo económico de los palestinos. Eso es algo que se ha ido incubando y que hoy día de alguna forma se expresa en una renuncia al derecho internacional. Y con esto, Fernando, quiero enfatizar una cosa que me parece bien importante. Lo que hoy día se está haciendo es básicamente denostar o dejar en segunda consideración los acuerdos de post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, como el mundo va a una suerte como de anarquía nuevamente, Palestina va a gatillar y aumentar las presiones incluso de violencia y de expresiones más radicales en Medio Oriente. En un cóctel mucho más complejo que va desde Irán y otros actores que hoy día lo sabemos bastante bien, que va todo conectado. Entonces, las imposiciones de Occidente hoy día, fuera de cualquier marco de derecho internacional, que además en Palestina lleva prácticamente 70 años, decir que en una negociación directa, después de los acuerdos de Oslo, se tenía que establecer por el ocupado y el ocupante, establecer condiciones de un acuerdo, lo cual, y que en esto sobraba el derecho internacional.
Lo que nosotros como comunidad palestina y con varios juristas a nivel internacional, historiadores incluso de Europa, y yo podría mencionar a muchos, están con la tesis de que aquí lo que se necesita para resolver realmente el conflicto, para resolver realmente el problema palestino, es más derecho internacional y menos ideas que se salgan de ese marco, porque el derecho internacional parte de la lógica que cautela la dignidad de las personas sobre cualquier otra consideración. ¿Cómo se traduce esto? El derecho al retorno, el derecho a Jerusalén. Hay muchas resoluciones respecto a no ocupar territorios que estaban predestinados para la creación de un Estado palestino, que hoy día se ocupan a través de asentamientos ilegales, y eso sigue ampliándose. Entonces, hoy día, después de la postura que tiene Palestina y que va a tener Palestina, muy probablemente las autoridades israelíes van a decir, bueno, ya que no se puede llegar a un acuerdo, vamos a seguir construyendo ese asentamiento. Estamos conversando con Jaime Abederapo, director de la Comunidad Palestina y doctor en Derecho Internacional. Jaime, ¿cuál es la realidad hoy día de los palestinos en ese territorio? Porque hay una cantidad bastante grande que está dentro del mismo Israel. Además, por cierto, en alrededor, pero ¿cuáles son las realidades físicas de dónde están los palestinos ahí? Mira, de la Palestina histórica que llamamos antes de la creación de Israel del año 48, hoy día Palestina, donde tiene algún nivel de administración, o sea, los territorios tipo A, sería largo explicar los distintos tipos de territorios, pero digamos donde está la Autoridad Nacional Palestina, es aproximadamente entre un 8 y un 10% vive en ese territorio. Ellos viven prácticamente en guetos, ocupando la misma expresión que se ocupaba para los tiempos del Holocausto. Ellos, incluso para pasar dentro de su mismo supuesto territorio, donde tienen cierta administración, tienen que pasar por puntos de control y demás. En esa situación que Cisjordania viven aproximadamente 2 millones, casi 3 millones de habitantes. 2 millones y medio, casi 3. Por otro lado, Franja de Gaza, que está desconectado de esto y que cada vez se ha reducido a su máxima expresión, que colinda hacia el Mediterráneo, ellos tienen casi 2 millones de habitantes en el lugar más densamente poblado del planeta, donde básicamente se dejó, y nosotros lo decimos así, y para muchos les suena una exageración, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, es así. Es una suerte de campo de concentración, porque ahí están todos los desplazados de Palestina de los distintos puntos de lo que fue la Palestina, están concentrados ahí. Más del 80% de la población es desplazada. O sea, son de alguna manera exiliados, son personas que vienen de otros países de alrededor. Y que estaban en Israel, lo que hoy día se entiende Israel, o estaban en territorio palestino, pero que han sido desplazados a esa zona donde no tienen ninguna libertad de movimiento, no pueden pescar, no pueden extraer, no pueden producir, y están cercados por un muro que se los abre cuando Israel dispone, ya sea para alimentos, para medicina o para lo que fuera. Entonces, esas son las condiciones infrahumanas. Cisjordania tiene una realidad un tanto distinta, pero se le están conculcados todos sus derechos de libertad, de asociación, de expresión, porque de alguna manera, incluso impositiva, no hay moneda propia, por cierto. O sea, son territorios que viven bajo ocupación, administración israelí. Y por otro lado, tenemos lo que como comenzaba tu consulta, los árabes que viven dentro del territorio israelí. Son aproximadamente 1,5 millones, y ahí se está cuajando algo que es muy complejo para Israel, porque evidentemente hay leyes que diferencian a judíos y no judíos. Nosotros ya estamos en condiciones de que ahí evidentemente hay un apartheid. En la definición más clásica de Sudáfrica, hay más de 55 leyes que diferencian entre judíos y no judíos, claves para la educación, clave. La última, que fue la que generó bastante revuelo periodístico, tuvo que ver con la ley que termina con el árabe como lengua oficial y plantea solamente el hebreo, incluso para las documentaciones, para los trámites comunes y corrientes, y sobre todo para el sistema educativo. En tanto, está intentando borrar la memoria de lo que fue Palestina, de lo que fueron sus habitantes originarios, porque ese es el tema, son los habitantes originarios, y ya se están dando las condiciones, y esto sería muy interesante que lo pudiera ver un tribunal internacional, la Corte Penal Internacional, si es que estamos frente a un apartheid y no que sea la comunidad palestina en Chile la que lo señale, pero hay juristas de todo el sistema internacional que están planteando que lo que se está haciendo allá es limpieza étnica por Cisjordania, Franja de Gaza, y por otro lado un apartheid relativamente evidente en Israel. Hay una situación que tú mencionaste, Jaime Abederapo, y que me parece interesante porque de alguna manera tuvo una suerte de flachazo así creativo el presidente Trump en esto. Tú decías que
buena parte de los asentamientos palestinos dentro de Israel están en guetos, están en distintas partes. Cisjordania. En Cisjordania, claro, están en guetos. Y si que no mal recuerdo, lo que propone este pacto del siglo es una cosa bien curiosa, es no abrir las fronteras ni los muros, sino que generar una conexión de túneles subterráneos. Sí. De un gueto a otro gueto, de un gueto a otro gueto, como una segunda ciudad debajo de la tierra. Exactamente. Ha sido llamativo eso que lo haya explicitado en un acuerdo en Washington. Es una idea que ya se había mencionado anteriormente como una forma de dar viabilidad todavía al proyecto de 2 estados, porque de alguna manera esto finalmente podría haber significado 3 estados, por un lado Franja de Gaza, por otro lado Cisjordania e Israel. Y eso ciertamente la autoridad palestina nunca lo van a permitir. Y en ese contexto, hace algún tiempo se venía hablando de que la tecnología, la infraestructura podía servir de una forma para remediar este problema. Pero el asunto es mucho más de fondo y más estratégico. El tema es que hoy día las condiciones, en el acuerdo mismo, pero las condiciones geográficas, territoriales, geopolíticas, nos indica que la creación de 2 estados es cada vez menos viable, y por eso que incluso este plan considera parte del territorio egipcio traspasado en comodato, una suerte de financiamiento, para la creación de esta nueva Palestina, como la han denominado, que tiene la lógica de no aceptar lo que el derecho internacional establecía que eran los territorios sobre los cuales se tenía que crear el Estado palestino, para crear una nueva conformación geográfica que implica incluso a otros actores que estarían dispuestos a facilitar la creación de una cosa nueva, pero no es la Palestina histórica. ¿Qué permite eso? Borrar la lógica de la legitimidad que tiene Palestina a través del derecho internacional, de las resoluciones y lo que había exigido hoy día el plan o la hoja de ruta que no se ha podido materializar. A ver, tú has mencionado varias veces lo que el derecho internacional y particularmente Naciones Unidas ha establecido al respecto. Es lo único que tenemos. Claro, por eso te digo, varias veces eso, y que no se produce. Bueno, eso pasa no solamente en el caso de Palestina e Israel, sino que en bastantes otros lados. De hecho, por ejemplo, nosotros consideramos el territorio antártico chileno, lo dibujamos en el mapa, y sin embargo, para todos los efectos internacionales, nadie puede hacer... porque hay un tratado internacional que también es de derecho internacional. Exactamente, porque hay un tratado internacional que dice de que nadie se puede apropiar de la Chile Antártica. Lo ratifica y lo suscribe. Además. Exacto, y por lo tanto lo dibujamos como territorio antártico chileno, pero para los efectos prácticos eso funciona en términos de esa propiedad solamente para nosotros, porque para el mundo no hay propiedad de aquello. ¿Cuáles son las resoluciones que se ha tomado, que están vigentes hoy día respecto de Palestina por parte de tratados internacionales y Naciones Unidas? Hay muchísimos, ahí te puedo aburrir, pero voy a proporcionar algunas muy relevantes. La 478, que es la de Jerusalén. Esa de que viene desde la década del 80, cuando Jerusalén, por primera vez Israel señala que Jerusalén es su capitalidad única e indivisible, por ejemplo. Tiene que ver con las resoluciones, la 24-25, que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Esta es probablemente una de las más sustantivas que está violando el acuerdo de Donald Trump, y que tiene que ver con la actual arquitectura de los países en los estados modernos, porque esa permitió los procesos de liberación en toda África, África subsahariana, Asia, etcétera, que tiene que ver con el principio de autodeterminación, que se entiende la autodeterminación desde la lógica de potencias coloniales, de potencias que te ocupan tu territorio de manera ilegal, que es en la misma condición que tiene Palestina, y por tanto que este acuerdo lo está borrando. O sea, está borrando de alguna manera los cimientos del régimen internacional. Tenemos la 242, que los números no dicen nada, pero la 242 es una fundamental dentro del régimen internacional, que tiene que ver con el derecho a retorno. El derecho a retorno que se explícita no solamente para los casos palestinos, es un derecho internacional, que por cierto ha sido consagrado en varias resoluciones para el tema palestino, pero por ejemplo en Kosovo, a pesar de que se creó excepcionalmente un Estado con particularidades como Kosovo, que fue una excepción dentro del derecho internacional, incluso en ese caso, Estados Unidos advierte que lo apoya, pero es una excepción, porque no quiere que esto se replique, el derecho al retorno se respeta. Y aquí se estaría violando flagrantemente quien fue expulsado de su hogar, para que se entienda más claramente, tiene el derecho inalienable a retornar a sus tierras ancestrales, a las tierras que le eran propias. Y eso también está borrando este acuerdo. Entonces, este acuerdo, la propuesta de esta imposición, porque decirle acuerdo al final a la gente le queda la idea de que hay un acuerdo, esta es una imposición al ocupado, al más débil además, a quien no tiene sistemas de armas, a quien no tiene ejército, porque no tiene soberanía.
A él se le están imponiendo reglas, normas, nociones de Estado, crear una nueva Palestina, o sea, fuera de su imaginario, de lo que siempre ha sido, crear una cosa diferente, y violando el corazón mismo del régimen post-Segunda Guerra Mundial. Tu pregunta me facilitó bastante para poder dejarlo más claramente establecido lo que está en juego tras el acuerdo que estamos viendo hoy día. Ahora, mucho se ha conversado, yo lo estaba viendo ayer en The Economist, que lo mencionan explícitamente, el que huele mucho no solamente a un deseo de Donald Trump y Benjamin Netanyahu de estrechar las filas entre los dos países, porque nadie niega que probablemente Estados Unidos, la relación que tiene con Israel, la relación que tiene con Gran Bretaña, son relaciones total y absolutamente primordiales en términos internacionales con respecto a las que tienen con otros países. Y eso lo han ratificado todos los presidentes de alguna manera, y quizás Donald Trump más que otros, digamos. Pero todos han hecho hincapié en que justo este pacto del siglo surge en el momento probablemente más débil políticamente en términos de acusaciones particulares contra los dos grandes líderes de cada uno de los dos países que forman parte del pacto. En el caso del presidente Trump, esto ocurre en el contexto de una acusación constitucional, un impeachment que se llama en Estados Unidos, que va a verse en el Senado y que ha tenido un último capítulo bastante polémico que está por decidirse qué va a pasar, cuando el ex asesor de seguridad nacional John Bolton envía extractos de un libro que va a sacar a varios medios de comunicación, particularmente estadounidenses, donde señala, entre otras cosas, que efectivamente Trump le dijo que retuviera la ayuda a Ucrania hasta que Ucrania entregara información que perjudicara a uno de sus competidores en las elecciones. Ese libro que está a punto de salir aparentemente ha generado otra vez más tole-tole. Y por su parte, Netanyahu fue acusado por 3 casos de corrupción antes de ayer, en Israel. Y por lo tanto son 2 líderes a los cuales el pacto del siglo, por lo menos en términos, si tú quieres, retóricos, les cubre con un paraguas de patriotismo, de asociación, en un momento que está bastante delicado, y hay que recordar que Israel todavía no tiene establecido en términos estables, para ser reiterativo, una situación de gobierno. Va a tener que ir a elecciones de nuevo ahora dentro de poco. Bueno, sí, eso es la estrategia de corto plazo. Yo creo que hay harta verosimilitud, porque recordemos que el acuerdo del siglo, esta imposición, se suspendió o se postergó en varias ocasiones. Y ciertamente se estaba buscando probablemente el momento más idóneo en vista justamente a sus realidades domésticas, a sus situaciones internas, y eso es parte del análisis. Yo, a lo que tú señalaste, que antecediste, que es muy importante para entender lo que está ocurriendo de este acuerdo y por qué se da a conocer, en la forma que se da a conocer, y todo el teatro que se armó en torno o escenificación respecto al acuerdo. Quisiera decir 2 cosas. Mira, Netanyahu, por su historia de vida y por la forma en que ha gobernado y que se ha mantenido por tanta reelección tras reelección, ya conocemos sus discursos, sabemos sus propósitos, y él no va a escatimar ninguna estrategia para conseguir su ideario. De alguna manera, así lo entiendo yo. Si este acuerdo, esta propuesta de acuerdo, le va a permitir seguir ampliando los territorios en su imaginario israelí y supeditar el derecho internacional a las razones de Estado de Israel, él lo va a seguir, juega su estrategia. El gran problema hoy día, o el problema adicional hoy día, es la posición de los Estados Unidos, porque probablemente toda esta estrategia con un Obama no hubiese sido, más allá de que Obama hubiese estado no en un impeachment, es una situación, claro, bien de ficticia, porque no puedo señalar si en algún minuto él podría haber tenido unas condiciones domésticas de estas características, pero aún así me es difícil pensar que Obama hubiese aplicado, hubiese tocado la tecla
parecida a la que está tocando Trump, que es dejar afuera al ocupado, dejar afuera el derecho internacional, absolutamente los derechos humanos, etcétera, para establecer una política de corto plazo, comunicacional sobre todo, que le permita zafar o sortear un problema interno. Yo creo que con Obama eso no hubiese ocurrido. Entonces, lo que hay que entender de Trump, aparte de esto, es que Trump, al ser un antiglobalizador, yo puedo entenderlo desde la perspectiva de que a lo mejor el régimen internacional, comercial, financiero, es una cosa que está descontrolada y que impone mucho a los estados, y por eso hay muchos actores políticos que de alguna manera se sienten cercanos a las corrientes antiglobalizadoras, que así se explicaba un poco atrás, entre el populismo y eso. Pero no obstante eso, del ser antiglobalizador en esa perspectiva comercial o económica o financiera, nada dice que con los derechos humanos, con el respeto al derecho internacional, con lo más sustantivo que hoy día nos dio un salto cualitativo de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, después de 60 millones de muertos. Hoy día el mundo pareciera nuevamente encaminarse en esos mismos derroteros. Ahora, por cierto, pareciera que la humanidad comete los mismos errores cada cierto tiempo. No obstante, él es un actor muy activo en eso, porque para entender Trump y el acuerdo del siglo, tenemos que entender Trump y su salida del 6+1 con Irán. Tenemos que entender a Trump y sus términos de tratados en materia nuclear y armamentística con Rusia. Tenemos que entender al Trump que saca a los niños de hijos de indocumentados inmigrantes sus fronteras y los encarcela. Entonces, tenemos que entender un Trump que es absolutamente irrespetuoso de los derechos humanos y que lava de alguna forma su imagen con movimientos pro vidas, contra el aborto, pero de alguna forma cuando uno lo ve actuando sobre todo en política internacional, eres un tipo que desprecia absolutamente el régimen internacional, pero el más sustantivo, aquel que ampara los derechos humanos. Y es esa persona la que permite pivotear perfectamente la necesidad que tiene Netanyahu y no solamente él, sino que toda la cúpula política de la élite israelí que está por la creación de un Estado de Israel, porque piensan que después con los hechos consumados el Estado va a quedar, el tiempo se podrá hacer olvidar o contener la memoria de que hay un pueblo originario que antes estaba en esas tierras. Estamos conversando con Jaime Abederapo, director de la Comunidad Palestina en Chile. Jaime, bueno, han habido una cantidad enorme de alzamientos de conflictos bélicos dentro de todos estos territorios. Se les han llamado las intifadas y tienen números 1, 2, 3, qué sé yo. Hay una situación. Este tipo de acuerdo puede generar, desgraciadamente, más de eso. Sí, yo creo que están las condiciones, y hace mucho rato vienen sistemáticamente, pero es con este acuerdo, con esta imposición, se acelera un poco más. Vientos muy complejos para los palestinos. Los palestinos ante esto, si bien ya llevan 70 años en este proceso, la voluntad de su pueblo pareciera que a cierto tiempo se vuelve a despertar y vuelven a exigir libertad, autodeterminación. Estando en Palestina, he tenido la oportunidad de ir varias veces a territorio ocupado, en Cisjordania, no he podido entrar a Gaza. Me doy cuenta que ellos están descreídos del sistema internacional absolutamente. O sea, para ellos los acuerdos de Ginebra y todas estas cosas son unas rarezas que la verdad es que las podrán vivir algunos europeos o en otras latitudes, pero para ellos claramente esa ley no se aplica. Y eso es probablemente lo más lamentable de todo, porque ahora, sin capacidades armamentísticas, sin apoyo de potencias extrarregionales e importantes de primer orden, lo que quedan más bien son movimientos ciudadanos con algún nivel de hacer daño, digamos, más allá un poco más de la piedra, un misil de tipo casero, o ese tipo, probablemente vaya a resurgir. Y esos momentos son muy tristes, porque más allá de que la Cruz Roja o la Media Luna Roja y estos actores internacionales vayan a denunciar lo que va a ocurrir, como fueron, por ejemplo, las marchas por la libertad de hace algunos tiempos, donde todos los viernes se juntaban activistas palestinos, el pueblo palestino, para demandar el fin de la ocupación, y se ocupaba la fuerza del Estado israelí en territorio ocupado de una manera absolutamente desproporcionada, desmedida, y eso sí era denunciado por alguna ONG. La verdad es que no hay sanción real a Israel. Y en eso, hoy día probablemente vengan tiempos muy complejos para los palestinos. Por último, y brevemente, porque se me acaba el tiempo, pero te lo tengo que preguntar, ayer la Cancillería chilena sacó un comunicado respecto de esto. Yo lo leí y lo encontré bastante como
a ver, ¿cómo te lo podría decir? No toma posición, digamos, o pues así lo entendí yo por lo menos. Lo que básicamente dice es que hay que acordarse de que hay una serie de normas, qué sé yo, internacionales que aplican a estas situaciones y etcétera, etcétera. Sí, ¿Cuáles esperan ustedes que Chile, que tiene una de las comunidades palestinas más grandes en el mundo, diga algo respecto de este pacto del siglo? Bueno, efectivamente nosotros, Fernando, desde ayer ya hubo comunicados, salieron varios, y en uno de los puntos importantes era emplazar al gobierno de Chile de que se manifestara frente a este acuerdo internacional en cuanto que era una imposición y que estaba por fuera del derecho internacional. Algo de eso recoge el comunicado de Cancillería, pero como tú dices, bueno, yo no represento al gobierno de Chile, por cierto, y menos en estas materias. No obstante, pareciera que quiso quedar más o menos bien con ambas partes, porque si nosotros subrayamos el tema del derecho internacional, podremos entender que bajo el derecho internacional este acuerdo no existe, no tiene ninguna credibilidad ni legitimidad en el régimen internacional de lo que se ha hecho. Pero el primer párrafo te lleva a entender que valora todo acuerdo de paz, aunque no esté el ocupado. Entonces, yo creo que aquí también hay un síntoma que en tendencia, que es la tendencia de la Cancillería nuestra, es muy preocupante. No por el tema palestino solamente, sino porque ya hace rato se nota cierta fatiga con el multilateralismo, hace rato se nota fatiga con ciertas convicciones en materia de derecho internacional, hace rato fatiga con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que este es un eslabón más de un cambio más profundo que no solamente va asociado al tema palestino, pero como yo estoy invitado aquí para hablar del tema palestino, por otra parte, evidentemente para nosotros no nos deja satisfecho porque finalmente en el trasfondo del comunicado más bien busca lo que nosotros denominamos una suerte como de empate entre las partes, pero yo creo, no puedo estar hablando evidentemente por el otro lado, digamos, pero como que no satisface ninguna de las dos, pero trata de quedar medianamente con las dos, y yo creo que eso es lo peor porque finalmente se pierde las directrices del país en política exterior respecto a cuál es la posición que tiene frente al derecho internacional. Nos contiene, y por eso no fue más airado mi respuesta de alguna forma, porque ahí establece y está en el escrito que hablan que son de acuerdo a cualquier solución que adopte en sí el derecho internacional. Y eso, por cierto, parece insuficiente, pero es una base. Jaime Abederapo, director de la Comunidad Palestina y doctor en Derecho Internacional, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. Volvemos. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogal